Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad hablaremos del ciclo ovárico. Cuando nos referimos a las funciones reproductoras de la mujer, hay que entender que aquí es un poquito más complejo que en el varón. Y esto también surge en la vida real, ¿verdad? Las chicas son un poquito más complicadas de entender. Sin embargo, eso no significa que sea imposible. De la misma manera acá, el ciclo reproductor femenino es un poquito más complicado quizás que el varón, porque acá observamos dos ciclos, en sí dos ciclos que a la vez se dan de manera paralela. En este video hablaremos del primer ciclo de ellos, que es el ciclo ovárico, y no es nada más que un conjunto de procesos que se da acá a nivel del ovario. Entonces, el ciclo ovárico, pues notablemente se va a dar aquí, en este ovario, en esta estructura. Y acá, chicos, es donde va a tratar toda la clase. Más adelante sacaré otro vídeo. En la descripción te aparecerá el enlace al siguiente, cuando ya esté listo, del ciclo endometrial, que es un ciclo que se va a dar al nivel del endometrio, en esta capita de en este caso, nuestro útero. Bueno, entonces, para empezar el ciclo ovárico, te voy a dar un dato general. Cuando una mujer es un feto, aproximadamente de 20 semanas, por ejemplo, tiene abundantes folículos primordiales, que son como que los primeros antecesores de todo el desarrollo más adelante de los óvulos. Mira, son abundantes, 6 millones. Pero cuando nace, esto se reduce a casi hasta la sexta parte. Y a la pubertad llega pues casi a 500.000, 500.000 folículos. Hay que tener en cuenta esto, porque a diferencia de un varón, una mujer de estos folículos primordiales que tenemos acá, algunos van a madurar a primarios, y de los primarios solamente 420 aproximadamente, 400, 450, dependiendo de la literatura, llegan también a convertirse en óvulos maduros. ¿Y por qué, doctor? Porque la mujer, a diferencia del hombre, se enfrenta a un proceso que se llama la menopausia, un proceso donde se dejan de producir óvulos, donde termina también el ciclo endometrial, que es motivo del siguiente video. Entonces, para entender esto, hay que recordar que generalmente el ciclo ovárico pues se va a dar aquí, en esta zona. Muy bien, chicos, vamos a empezar entonces con el ciclo sexual femenino. En el ciclo sexual femenino tenemos dos eventos: el evento ovárico, motivo de este video, y el evento endometrial, motivo del siguiente. Pero son eventos que se dan de manera relacionada. El ciclo ovárico tiene tres fases. Una fase folicular, donde, como tú observas, empieza el desarrollo de los folículos. Dura desde el folículo primordial, empieza a desarrollarse, a primario principalmente, y el primario empieza a convertirse poquito a poquito en folículo maduro, que se convierte al final en un folículo terciario, o también llamado un folículo de Graf. Este folículo de Graf delimita la primera fase, que es la fase folicular del evento ovárico. Entonces, de aquí para acá se llama fase folicular. Después tenemos una fase que se llama la de ovulación, que simplemente es cuando el óvulo sale del lugar donde estaba contenido, en este caso se libera. Y una vez que se libera el óvulo ya maduro, este óvulo pues marca la mitad del ciclo sexual femenino. Después empezamos una fase de involución, porque el óvulo estaba contenido en esta estructura, como observamos. Estaba contenido en esta estructura, y esa estructura que lo contenía empieza a involucionar. Y la involución de esa estructura se llama cuerpo lúteo. Poquito a poquito involuciona, por lo que esta fase se llama la fase luteínica. Y finalmente la fase luteínica termina con la formación de un cuerpo albicans, siempre y cuando la mujer no haya sido embarazada. Si es que se embaraza, el cuerpo lúteo pues va a servir de alimento para el cigoto. Muy bien, acá te he dejado las fases resumidas del ciclo ovárico. Miren, tiene la fase folicular, cuando se da el desarrollo de los folículos; fase lútea, la formación del cuerpo lúteo; y aquí en el centro, acá, se da la ovulación, que marcaría la mitad del ciclo sexual. Y después que termina la lútea, pues nuevamente inicia la fase folicular. Es un ciclo. Terminada una fase, va a empezar la siguiente. Entonces, el ciclo ovárico, doctores, no es nada más que un conjunto de procesos que tiene como objetivo formar óvulos. Por eso se llama ciclo ovárico. El objetivo va a ser formar óvulos. Y la duración de este ciclo generalmente dura 28 días.
Hay mujeres que presentan un ciclo ovárico un poquito más corto y otras un poquito más largo, pero es importante entender que mientras más largo sea el ciclo ovárico, la fertilidad va a ser menor. Claro, porque el ciclo ovárico permite formar un óvulo maduro. Si el ciclo ovárico es demasiado largo, pues lamentablemente el hecho de formar un óvulo maduro se va también a prolongar, lo que generará pues que la fertilidad disminuya en este tipo de mujeres. ¿Qué hormonas son importantes en el ciclo ovárico? Principalmente la hormona LH y la hormona FSH. Ya lo veremos cuando hablemos de la retroalimentación. ¿Y cuáles son las fases del ciclo ovárico? No son nada más que la fase folicular, la fase de ovulación y la fase lútea que ya te comenta. Esto es solamente para recordarte los folículos primordiales. Mira, cuando tú eras feto tenías abundantes millones. Si tú eres mujer, pues al nacer estos millones bajaron casi la sexta parte. Y en la pubertad tenías más o menos 0.5 millones en este caso, folículos primordiales. Hay que tener en cuenta que estos folículos primordiales no se van a madurar, van a permanecer inmaduros hasta que tú llegas a la pubertad. ¿Y esto gracias a qué? Gracias a que tú tienes un factor que inhibe la maduración del ovocito. Por ejemplo, mira acá arriba, tú tienes un folículo primordial. Ese folículo primordial, para que llegue a madurar a folículo primario, recién tienes que tener 13 años, a partir de los 13 años, hasta los 50 años. ¿Por qué? Porque 13 años empieza la pubertad, empieza el desarrollo de una mujer y allí el factor inhibitorio de la maduración del ovocito pues se cancela. Adiós factor inhibitorio, empiezas a desarrollarte como mujer. Y hasta los 50 años, ¿por qué? Porque si tú recordarás más o menos por esa edad, empieza la menopausia. Entonces allí termina el desarrollo de los folículos primordiales. Entonces, cuando hablamos ya de la fase folicular, hablamos específicamente del desarrollo de los folículos primarios, que se da a partir de la etapa de la adolescencia y pubertad, hasta el desarrollo del folículo terciario, también conocido por algunos autores como folículo de Graf. Esta fase se llama fase folicular, ¿ya? Y el objetivo va a ser formar un óvulo maduro. ¿Por qué? Porque una vez que termina la fase folicular, empieza el segundo estadio, que es el estadio de ovulación. Entonces, la fase folicular generalmente se da porque los folículos primarios se desarrollan en un número de 12 aproximadamente, 6 a 12 folículos al mes. Sin embargo, de todos los folículos primarios que empiezan su desarrollo, solamente uno llega a madurar y ese hecho se llama dominancia. Y acá pues Charles Darwin estará contento, porque Charles Darwin dijo que solamente el más fuerte sobrevive, ¿verdad? Esto aplica también para acá los folículos. Y no solamente es el caso de los espermatozoides, que es más conocido, solamente el espermatozoide más fuerte puede fecundar el óvulo, pero acá también solamente el folículo primario más fuerte puede al final maturar y dar origen más adelante a un nuevo ser. El resto de folículos se va a atreciar, se atrecian. Es un proceso de involución donde, pues como solamente uno gana, el resto involuciona, el resto ya no va a funcionar. Y finalmente, la hormona más importante en esa parte va a ser la hormona FSH. Y es notable porque la hormona FSH, que es lo mismo de decir la hormona folículo estimulante, notablemente va a estar en la fase folicular, pues porque va a estimular los folículos, por eso se llama folículo estimulante, la hormona más importante de la fase folicular. Muy bien, entonces este proceso inicia en la pubertad, y aún no te lo he comentado, en la pubertad empieza la secreción de la hormona folículo estimulante, así como también empieza la formación de la hormona luteinizante. Por eso es que acá esta fase folicular empieza a darse. Y esto hace que a la vez aparezcan algunas células, como son las células de la teca. Y las células de la teca son importantes para la formación de andrógenos. Pero te preguntarás, ¿por qué una mujer necesita andrógenos? Y eso es súper importante que lo conozcas, porque tú sabes que la hormona femenina más importante de la mujer son los estrógenos. Y te dejo como datito que son producidos por la célula de la granulosa. Y ten en cuenta, los estrógenos son producidos por la célula de la granulosa, así como también la progesterona. La progesterona también puede ser producida por estas células. Ya te lo dejo como datito. Pero ten en cuenta que estos estrógenos, los estrógenos, se producen a partir de los andrógenos. Es decir, para que tú tengas los estrógenos como mujer, tuviste que tener andrógenos anteriormente, porque son la materia prima para producir estrógenos.
Entonces, por eso es importante que tú como mujer tengas células teca que te generen andrógenos para que a partir de estos andrógenos se produzcan los estrógenos. Muy bien, doctores. Estamos en la fase folicular, entonces mira acá tenemos fase folicular, donde nuestro folículo primario ha evolucionado a un folículo de grafo. Después de esto pasamos a la ovulación. Y la ovulación no es nada más que un proceso donde el óvulo se libera, más o menos a mitad del ciclo sexual, que es a los 14 días. En este proceso de ovulación, chicos, lo que se da o lo que se produce es que aquí hay un incremento brutalísimo, un poquito antes de la ovulación, de una hormona que se llama LH. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que para que se produzca este proceso, mira acá abajo, para que se produzca la ovulación, aquí justo antes de que se dé, acá en esta parte, hubo una hormona que se incrementó drásticamente. El nombre de esa hormona se llama LH o hormona luteinizante. Antes que se dé la ovulación tuvo que elevarse esta hormona drásticamente. Se eleva más o menos 10 veces a 6 a 10 veces más alto. ¿Y por qué es importante? Porque esa hormona, mira, esa hormona a nivel de la ovulación hace posible, por un lado, que algunas células que tienen las células de la granulosa, las células teca que presentas, se conviertan en células productoras de progesterona. Y esto hace posible que a nivel del ciclo endometrial, como veremos más adelante, empiece una fase de secreción para preparar el endometrio para que en este caso se encuentre listo para recibir un cigoto. Pero por otro lado hace posible la ovulación. ¿Y cómo hace posible este proceso? Yo te dije, mira, que este óvulo, mira, cuando empieza a madurar, se encuentra rodeado de un conjunto de células. Esas células que la rodean son las células teca. Y estas células teca, como que cubren al óvulo. Pero una vez que está maduro, este óvulo tiene que salir. ¿Y quién rompe estas células teca? La LH. La LH es encargada de liberar ciertas enzimas que rompen proteínas y esta va a romper la cápsula del folículo, va a romper esto. Y al romper esto va a permitir que el óvulo se libere para que se produzca la ovulación. Entonces, la expulsión del óvulo es importante y la LH. ¿Qué quiero decirte con esto? Y esto es pregunta de examen. Si es que tú no tienes LH, si es que para ti la LH está disminuida, no vas a poder ovular correctamente, no vas a ovular, porque para que tú ovules tienes que liberar al ovocito, y para liberar al ovocito tienes que romper la teca, y para romper la teca debes tener LH, ¿me entiendes? Finalmente pasamos a la última fase, que es la fase lútea, y la fase lútea no es nada más que un proceso donde inicia el deterioro del cuerpo que evolucionaba. Pero la fase lútea ya empiezas con la formación de las células granulosas, de las células teca, a un tipo de células que se llama células luteínicas. Y acá quiero hacerme un pare. No sé si has escuchado el poema que se llama El poema 20 de Pablo Neruda. El poema que dice algo así. Quiero escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan los astros azules a lo lejos. ¿Lo recuerdas? ¿Por qué te traigo a memoria ese poema? ¿Por qué? Porque ese poema en algún punto dice algo así. Nosotros, los entonces, ya no somos los mismos. Yo no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Yo quiero recordar la parte que dice específicamente, nosotros, los entonces, ya no somos los mismos. Y es que mira las mismas células que te hablé en la ovulación, que son las células de la granulosa y las células teca, las mismas células se van a transformar en algo diferente. Aquí arriba se transformaban en células que producen progesterona. Aquí abajo se van a transformar en células luteínicas. ¿Y por qué se da este proceso diferente aquí? Porque en la ovulación, no te comenté, pero acá hay un factor que inhibe la formación de células luteínicas. En la fase lútea, ese factor que inhibe la formación de células luteínicas se termina, ya deja de funcionar. Y en este proceso, por ese factor que ya no deja de funcionar, se transforma a células luteínicas, que da el nombre de la fase lútea. Estas células luteínicas no es nada más que células que empiezan a llenarse de lípidos, por eso se llama también cuerpo amarillo, porque los lípidos tienen una apariencia amarilla. Entonces, ese cuerpo amarillo o cuerpo lúteo tiene una gran capacidad secretora, puede producir estrógenos, puede producir progesterona y puede producir inhibina. La hormona más importante que produce es la progesterona y esta progesterona da nombre a una fase del ciclo endometrial que veremos en el siguiente vídeo, llamado fase progestacional. Tengámoslo en cuenta.
Y más adelante hay que recordar también que este cuerpo lúteo, una vez que se da el proceso de la fecundación, mira, mira acá, mira, acá cuando se da la fertilización, ese cuerpo lúteo sirve de nutrición para el cigoto. Pero ¿qué pasa cuando el cuerpo lúteo no existe alguna fecundación? Ese cuerpo lúteo al final se transforma en un cuerpo albicans, y es lo que te traigo acá. El cuerpo albicans es la degeneración del cuerpo lúteo. Se da 12 días posterior a la ovulación. Este, a diferencia del cuerpo lúteo, no tiene capacidad secretora. Muy bien, ahora sí vamos a hablar de la regulación de este ciclo ovárico para ir terminando con el video. Entonces, para que este ciclo ovárico se regule, es importante la presencia de hormonas. Y tú sabes que existen a nivel endocrinológico ejes. El eje hipotálamo, hipófisis, glándula. En este caso, el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Este eje hace posible que se sinteticen más hormonas o se dejen de sintetizar. Por ejemplo, mira, el hipotálamo genera una hormona que se llama hormona liberadora de gonadotropinas. Esta hormona empieza a funcionarse de manera abundante cuando llegas a la pubertad. Por eso, a nivel de la pubertad se empiezan a secretar las de acá. La hormona folículo estimulante, y esta hormona, ¿recuerda su nombre? La luteinizante, genial. Entonces, esta hormona luteinizante y la folículo estimulante estimulan al ovario para que éste produzca una hormona importante que son los estrógenos. Un tipo de estrógeno se llama el estradiol, pero el estradiol es el estrógeno más importante. Este estradiol, mira, va a venir acá y va a inhibir a la hipófisis anterior para que se produzca, para que ya no se produzca FSH y LH y por lo tanto no se genere estrógenos. Este tipo de inhibición se llama retroalimentación negativa, donde cuando tú generas una hormona, esta le dice a quien la genera, este le dice al hipotálamo, a la hipófisis en este caso, ¿sabes qué? Ya detente, ya tenemos suficientes estrógenos, cálmate, ya no produzcas más. Están produciendo estrógenos y ya no queremos que produzcan más, detente, cálmate. Este tipo de retroalimentación, cuando el ECA le dice que se calme, que ya no produzca más, se llama negativa y se da en la fase folicular. Date cuenta, acá se producen estrógenos en esta fase, se producen estrógenos y estos estrógenos hacen que inhiben a la hipófisis para que ya no se produzca más. Pero quiero que te des cuenta acá, y esto puede ser pregunta de examen. ¿Por qué? Mira, porque a mitad del ciclo, cuando hablamos ya de cerca de la ovulación o en la ovulación, este hipotálamo empieza a producir, igual que el anterior, normal, la hormona liberadora de gonadotropinas, y se liberan entonces nuestras gonadotropinas. Quizás no te dije, pero esas hormonas, la FSH y la LH, se llaman también gonadotropas. Entonces, estas gonadotropas estimulan al ovario para que se produzcan estrógenos o estradiol, que básicamente es un tipo de estrógeno. Pero mira acá, date cuenta, este estradiol va a estimular positivamente a la hipófisis anterior. Date cuenta, mira, acá nos produce estradiol, estrógenos, pero acá estimula que se produzca más. Es diferentísimo de lo que pasaba anteriormente. Es como que se genera estradiol y el estradiol dice, ¿sabes qué? Dame más, quiero más, produce más. Es como que ya tienes y pides más, quieres que te den más. Ese tipo de retroalimentación donde tú generas una hormona y pides que te den más para que esto al final se genere más y más y más y más, se llama retroalimentación de tipo positiva o feedback positivo. ¿Y por qué es importante? Yo te dije que en esta zona, acá para que se produzca la ovulación, se necesita un pico de una hormona. ¿Recuerdas qué hormona es importante? ¿Qué pico se necesita? El pico de LH, excelente, ¿no? El pico de LH. Entonces, para que tú tengas un pico de LH, notablemente debe haber alguien que lo estimule. Mira, y este estrógeno viene por acá a estimular el hipófisis. Y esta hipófisis estimula que se produzca LH y FSH. Entonces, esta retroalimentación positiva hace que se produzca abundante LH. Y el abundante LH hace posible que al final se expulse el óvulo. Date cuenta. En la fase lútea no se produce así. En la fase lútea, al final, mira, hay un proceso donde volvemos a un feedback negativo. Vemos esto se repite igual que el anterior, pero acá se produce la famosa progesterona, que es una hormona muy importante y la más importante, te comenté, de esta fase lútea. Entonces, la progesterona, que también le da un nombre a una fase progestacional del ciclo endometrial, esta progesterona se va a convertir, o va, perdón, inhibir la hipófisis anterior. Es decir, va a ser un tipo de feedback negativo. ¿Y por qué se produce esto, doctora? Porque yo te dije que la fase lútea, en este caso las células luteínicas, producen progesterona, producen estrógenos, inhiben. Pero ahora yo te pregunto, mira, esta progesterona inhibe acá, por lo tanto no se produce ni FSH y tampoco se produce LH. Date cuenta.
Pero cuando yo te hablé del cuerpo albicans, te dije que este cuerpo albicans, que vendría a ser una evolución del cuerpo lúteo, ya está degenerado acá, totalmente degenerado, acá no tiene capacidad secretora. Por lo tanto, no va a producir ni progesterona, ni estrógenos, ni inhibina. Entonces, como no se producen estas hormonas, al final, ¿qué crees que pase con el ciclo? ¿Qué crees que pase con el ciclo? Como ya no se produce progesterona, lo que va a suceder es que esta inhibición que era producida por esta principalmente va a cancelarse. Entonces, como ya no hay inhibición, se produce más FSH y LH, y acá termina de completar. Como ya no tiene capacidad secretora, ya no hay quien inhiba la producción de FSH y LH. Por lo tanto, permite que se excreten más estas dos últimas hormonas. Es decir, permite la secreción de la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Acá te he dejado un meme para que nunca lo olvides. Este es Charles Darwin cuando ve que sabes que de los 12 folículos primarios que buscaban madurar, solamente el más fuerte lo logra. Y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Estimado colega, si crees que aprender medicina es sencillo, estás en el lugar correcto. Aquí encontrarás explicaciones didácticas a lo que tanto buscabas.